Bueno, buen día, profesora, compañeros. Mi nombre es Juan David Acosta Murcia y en compañía de mi compañero Johan Lavacude les vamos a presentar y exponer acerca de la intensidad del sonido y pues también acerca de los niveles de intensidad en conjunto con el umbral de audición y el umbral de dolor. Bueno, empezando con la temática tenemos primero el umbral de audición que pues, representa el rango mínimo de intensidad sonora que puede percibir el oído humano, es decir, la intensidad mínima que es capaz de estimular el oído de cualquier humano. Entonces, para el caso de unidades de intensidad propiamente, el valor es de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, que pues estas unidades ya más adelante mi compañero Johan va a explicar de dónde salen. Y para el caso del nivel de intensidad, se da desde los 0 decibeles. Entonces, de igual manera, compañero, en un momento va a explicar de dónde sale la unidad de decibeles. Este umbral de audición no siempre es completamente fijo. Algunas veces, para algunas condiciones específicas, tiende pues, a variar un poco. Estas condiciones dependen pues, de la frecuencia. Cuando el sonido emitido es de una frecuencia muy baja, cercano a los 20 o cercano a los 20 o 40 hercios, que es el espectro pues, audible, la frecuencia más baja que también puede percibir el ser humano, este umbral de audición tiende a subir pues, su valor. Entonces, en una frecuencia muy baja, el umbral de audición pues, tiene que ser un poco más alto. Y caso contrario, cuando el sonido que se transmite es de una frecuencia mayor a 10.000 y cercana pues, a 20.000, que es también dentro del rango auditivo, el umbral, para el caso contrario, el umbral del dolor, que ya explicará mi compañero Johan, también tiende a subir un poco. Vale. Bueno, primero que todo, buenas tardes, profesora, compañeros. Bueno, voy a continuar con el tema de umbral del dolor. Entonces, bueno, el umbral del dolor representa la sensación, bueno, el nivel en el que la sensación del dolor normal se convierte en una sensación de dolor. Entonces, básicamente, dentro de nuestro sistema auditivo, hay una clase un sistema de protección, el cual permite que no nos afecte directamente estos altos sonidos y que no tengan consecuencias graves directas hacia el sistema auditivo. Bueno, esto igual no cuenta al momento de estas personas que interactúan altamente con estos sonidos, ¿sí? O sea, así diariamente o frecuencialmente pues interactúan con estos sonidos, sí se puede generar pues gradualmente unas consecuencias a futuro para dicha persona. Bueno, en representación del umbral del dolor se tiene como 1 watt sobre metro cuadrado. Esto es la intensidad del sonido, y como nivel de intensidad se expresa como 140 decibeles. Bueno, con anterioridad al umbral del dolor, que bueno, precisamente representa el nivel al que pues, la sensación varía a este dicho estado de dolor, se tiene un umbral de molestia, en donde son sonidos que precisamente, pues, a pesar de ser altos, no son directamente un umbral del dolor, sino que tienden a ser ensordecedores o precisamente a molestar, pero que de igual manera pues pueden generar con frecuencia, si se tiene frecuencia con estos sonidos, pues se puede llegar a generar consecuencias, ¿no? Un ejemplo claro del umbral del dolor, pues tenemos el despeje de un avión, y ya para estos umbrales de molestia que los vamos a especificar después con los ejemplos que va a dar mi compañero. Vale, la intensidad del sonido. ¿Cómo se calcula el nivel de intensidad del sonido y cuáles son sus unidades? Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a observar la primera ecuación. Entonces, pues nos dice que la intensidad del sonido es igual a la energía transportada por unidad de área y tiempo, lo cual se simplifica como potencia
por unidad de área. Entonces, bueno, simplificando, o bueno, resumiendo, entonces, I es igual a, o bueno, la primera letra que vemos ahí, que es una I es igual a la intensidad del sonido, E es igual a la energía, A es igual al área y T es igual al tiempo. Y en la fórmula simplificada, P es igual a potencia. Bueno, para recordar, tenemos que tener en cuenta que energía o pues trabajo en otros casos se expresa con las unidades de Newton por metro, es decir, metro cuadrado por kilogramo por segundo a la -2. Entonces, a la hora de tener un T abajo, pues haciendo análisis dimensional, bueno, la T pasaría arriba como otro -1, entonces quedaría a T a la -3, lo cual se resume a las unidades que podemos observar en potencia, que quedaría el metro cuadrado por kilogramo por segundo a la -3. Esta unidad básicamente es watts, resumiendo esa unidad. Listo, como segunda ecuación tenemos el nivel de intensidad del sonido, entonces en este caso, no, bueno, se expresa como beta, entonces es igual a 10 logaritmo de I por sobre I sub 0. Entonces, bueno, I es la representación de la intensidad del sonido, que es básicamente el mismo dato que se encuentra en la primera fórmula, y I sub 0 es la representación de, del umbral auditivo, que bueno, precisamente, como explicó mi compañero, es la intensidad más baja que se puede percibir de un oído normal, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta básicamente se da en decibeles. Bueno, unidades en las que se miden, bueno, como lo dijimos, para el sistema internacional, entonces la intensidad es expresada en watts sobre metro cuadrado y el nivel de intensidad es igual a los decibeles. Antes de continuar, bueno, hay que tener en consideración un poco también lo que expusieron nuestros compañeros anteriormente. Entonces, a la hora de considerar el área en la primera fórmula, hay que tener en cuenta que la onda se expande hacia todos los lados, por decirlo así, se crea como una circunferencia que pues, se va expandiendo, ¿no? Entonces, esta área pues va a ser el resultado, bueno, teniendo en cuenta eso, de 4pi por r al cuadrado. Entonces, dentro de la fórmula pues se podría considerar ese dato, 4pi por r al cuadrado. Listo, los dejo con el ejercicio, el primer ejercicio que va a explicar mi compañero. Bueno, en el caso del problema número 1, o ejercicio número 1, tenemos un enunciado que nos dice, una fuente de sonido con una fuente emite sonido con una potencia de 10 watts, en la primera unidad, en un área radial de 100 metros cuadrados. Área radial, como ya lo explicó mi compañero, pues porque la onda longitudinal se transmite en todas direcciones generando pues una circunferencia parecida a lo que se genera en las ondas en una perturbación en el agua. Calcule su intensidad en watts sobre metro cuadrado y el nivel de intensidad en decibeles. Entonces, utilizando la ecuación de intensidad es igual a la potencia sobre el área, teniendo claro que la potencia está en watts, tenemos intensidad igual a 10 watts sobre el área, 100 metros cuadrados, lo que nos da una intensidad de 0.1 watts sobre metro cuadrado. Para el caso del nivel de intensidad, lo reemplazamos en la intensidad que acabamos de hallar, pues la reemplazamos en la ecuación, nos queda beta, en este caso, pues B, representado por B también, es 10 por el logaritmo de base 10 de la intensidad, es decir, 0.1 watts sobre metro cuadrado, sobre el umbral de audición. Entonces tenemos B como nivel de intensidad es igual a 10 por el logaritmo a base 10 de 0.1 watts sobre metro cuadrado sobre 1 por 10 a la -12 watts sobre metro cuadrado. Se cancelan las unidades, entonces nos queda 10 por el logaritmo natural de 1 por 10 a la 11, lo que nos da 110 decibeles, lo que es una intensidad, pues se considera fuerte o alta. Los voy a dejar con el problema número 2. Vale, entonces leemos el enunciado. Entonces, bueno, el sonido proveniente de una fuente se propaga mediante ondas de radio
de 12 metros con una intensidad de 3 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Calcule su potencia en watts y su nivel de intensidad en decibeles. Entonces, bueno, ¿cuáles son los datos que nos dan? Son la intensidad del sonido y el radio. Entonces, bueno, los interrogantes que nos piden hallar es beta, que es básicamente el nivel de intensidad, y P, que es la potencia. Listo. Para hallar beta, entonces usamos la segunda ecuación, en donde, bueno, para expresar de una vez como tener en cuenta, dejamos los decibeles a un lado, que pues son como el despeje que se hace para al final que queden en esas unidades. Entonces, bueno, 10 logaritmos de I sobre I sub 0. Entonces, bueno, beta es igual a 10 logaritmo de 3 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Eso sobre 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, recordar que este dato es básicamente el umbral auditivo. En todos los casos va a ser, I sub 0 va a ser siempre este dato. Listo. 10 logaritmo por 3 por 10 a la 9. Entonces, bueno, arriba como se cancelaron las unidades, queda adimensional, por decirlo en ese momento, tomando básicamente las unidades de decibeles desde este momento. Y al realizar el logaritmo base 10, queda como 8.48, y al multiplicarlo por 10 queda como 48.8, ya con las unidades que se habían establecido desde el principio. Listo, para la segunda incógnita, tenemos que la intensidad es igual a la potencia sobre el área. Entonces, bueno, queremos hallar potencia, pasamos a multiplicar, por lo cual, bueno, teniendo en consideración nuevamente, A es igual a 4 por pi, 4pi por r al cuadrado. Entonces, bueno, ya tenemos el radio, despejamos, despejamos o incluimos ya ese dato. Y bueno, pasamos a multiplicar, entonces P va a ser igual a 3 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado por 4pi por 144 metros al cuadrado. Entonces, bueno, esos 144 son causa del 12 al cuadrado. Bueno, P entonces va a ser igual a 3 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cúbico por 1809,56, que pues es el resultado de multiplicar los 144 por los 4pi. Ya en este momento podemos cancelar los metros cuadrados con los metros cuadrados. 3 por 10 a la menos 4 watts por 1809.56 es igual a 0,54 watts. Vale, eso sería el segundo ejercicio. Bueno, se nos presenta también que existen algunas intensidades pues, ya definidas para algunos sonidos pues, habituales. Entonces, tienen una clasificación. La primera es la unidad en intensidad de watts sobre metro cuadrado. La segunda es la sensación auditiva, que va pues, desde el umbral de audición, lo más mínimo, pasando por intensidades suaves, moderadas, intensas, muy intensas, ensordecedoras, dolorosas, hasta llegar al umbral del dolor. Y de últimas está pues el nivel de intensidad en decibeles. Para un objeto inmóvil o una partícula estática, pues tiene una intensidad del umbral de audición como para nosotros, para el oído humano, es como si no estuviera produciendo ningún sonido. Entonces 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Sensación auditiva, pues la del umbral de la audición, no, según nosotros no escuchamos nada, y 0 decibeles. La respiración normal, lo mismo, una intensidad suave de 10 a la menos 11, 10 decibeles, el murmullo de hojas igual, 10 a la menos 10, una sensación auditiva suave, y en decibeles son 20 decibeles. Susurro, cascada, oficina,
voz humana. El caso de la voz humana es particular, pues porque es algo, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podríamos decir? Es algo más o menos estándar en lo que la voz humana en una conversación normal, pues a condiciones normales, sin ninguna alteración, está en una sensación auditiva intensa. Entonces, para el valor en intensidad es 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado y en decibeles es 60. Calle con tráfico intenso, entonces puede causar, dependiendo, pues esto es muy relativo, pero pues más o menos, puede causar una sensación auditiva de pues, un sonido muy intenso, de unidades de 10 a menos 5 watts sobre metros cuadrados o 70 decibeles. Una fábrica, pues se entiende como fábrica alguna fábrica en la que se manejen procesos de producción en los que involucren maquinaria, pues lo que denominaríamos ruidosa, que tenga algún sonido fuerte. Vehículo pesado, ferrocarril, también es un sonido pues que podemos denominar algo estándar dentro de los que estamos nombrando, que entra en una sensación auditiva ensordecedor, entonces es algo fuerte, de 10 a la menos 2 watts sobre metro cuadrado y 100 decibeles. Eh, Altavoces, pues altavoces grandes, sonando pues lo que diríamos fuerte, ya está en otra sensación auditiva que es doloroso, pues muy cerca del umbral del dolor, que es 10 a la menos 0 o 120 decibeles. Y por último, pues ya como lo mencionaba mi compañero Johan, el despegue de un avión, pues 10 a la 2 watts sobre metro cuadrado, justo en el umbral del dolor, donde puede causar algunas lesiones. Eh, y en decibeles, pues los 140 decibeles. Bueno, para este caso, creo que eso es todo. No sé si mi compañero tenga algo más que agregar, si no, pues muchas gracias. Bueno, hay como para los ejemplos, entonces, para especificar dónde se mostraría un umbral de molestia, se podría considerar desde el vehículo pesado. Entonces, bueno, básicamente, ahí como lo observamos, entonces dice sensación ensordecedor, doloroso. ¿Sí? Entonces, en consideración, podríamos tener en cuenta que dentro de un sistema auditivo, por decirlo así, decíamos que eh, la alta frecuencia de estos sonidos o la interacción de estos sonidos pues podrían llegar a generar daños pues a nuestra escucha, por decirlo así. Entonces, se podría considerar desde los 120 decibeles hasta los 140 decibeles, que pues en general sí podrían llegar a, como lo dice ahí, generar un dolor que pues es mitigado por este sistema de protección de nuestro oído, pero que pues precisamente por la alta interacción sí puede llegar a generar consecuencias futuras. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, profesora, compañeros. Feliz día.